Saben, hemos estado viendo en la esencia de quiénes somos. Muchos dirán, hombre, pero ¿por qué repetir tanto las cosas? Pero es que la manera de internalizar lo que somos, quiénes somos, nuestro propósito, nuestra misión, nuestra visión es repitiéndola. Yo estuve asistiendo hace muchísimos años atrás a Narcóticos Anónimos, ahí todos los días, porque había que ir todos los días. Y todos los días se repetían los 12 pasos y los 12 tradiciones. Nosotros aquí pues no lo repetimos todos los días, pero sí cada cierto tiempo refrescamos nuestro eslogan o de la perla y la pesca. ¿Y qué es la perla? Pues ser como Jesús. ¿Y qué es la pesca? Hacer como hizo Jesús. Entonces ahí está, ese es un acróstico. Dios usa a Roberto, entre otras cosas, con los acrósticos. Entonces la primera semana vimos con Olivia propósitos divinos. Olivia ese día me acuerdo que estaba un poquito nerviosa porque a veces lo que predicamos aquí no es que las tenemos todas con nosotros. Por ejemplo, yo estoy predicando hoy que yo en mi casa algo que no veo. Entonces, Dios nos usa, pero también nos habla simultáneamente. Y hablamos del propósito divino. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y en resumen, estamos aquí por Él y para Él. Nosotros no hemos sido creados como se predica ahora para vivir en Disneylandia, que llega al Evangelio, todo le va bien, se va a volver millonario, va a pedir todo lo que le da la gana y Dios te va a hacer lo que tú quieres, sino que nosotros fuimos creados con un propósito. Y aunque estuviésemos en la cárcel, ese propósito es para su gloria. No sé si me explico. Aunque estuviésemos viviendo circunstancias difíciles, vivimos las emociones sanas. O sea, vamos a tener circunstancias. Así como el apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia como sé tener necesidad, y en todas se contentaba, pues así mismo tenemos que aprender nosotros a tener contentamiento, sea cual sea nuestra condición, económica, sentimental, personal, laboral. Tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones y llevarlas a la obediencia a Cristo. La semana pasada, ¿cuándo estuvieron la semana pasada? Tú tuviste la semana pasada, ¿no? Sí, tú tuviste, todos, casi todos. Bueno, la semana pasada tuvimos de visita al pastor Jesús, que nos habló acerca de las relaciones edificantes. Qué bueno es tener una persona con la cual yo pueda compartir y crecer juntos. Qué bueno poder compartir con alguien que le pueda contar mis cosas y que juntos podamos compartir nuestras tristezas y nuestras alegrías, nuestros triunfos y nuestros fracasos. Y hoy me toca a mí hablar acerca del legado. El legado, busqué primero en el diccionario, bueno, no en el diccionario, en Google, qué es un legado. Y me dio una explicación que yo la sentí hasta medio bíblica, ¿no? Dice, ¿qué es un legado? Dice, un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea positivo o negativo. ¿Qué les parece? Está sencilla, pero es bastante completa. Dice, lo repito, un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea positivo o negativo. Muchas veces cuando se habla de legados, la pregunta clásica que siempre escucho en todas las prédicas y en todas las charlas de motivación que yo digo es que, ¿y usted qué quiere que le pongan en su tumba cuando se muere? Bueno, esa pregunta no la voy a hacer hoy, ¿no? Pero sí yo le había pedido permiso a César y te estuve llamando esta mañana para hablarle algo de la experiencia que él tuvo. Y hace años atrás cuando me cuenta César que cuando él lo llamaron para decirle que su papá había muerto, ¿cuál fue tu respuesta? Entonces imagínese ese legado que dejó. Y cuenta un poquito, a menos que lo quieras contar tú mismo, tu experiencia de qué fue. Ven, párate, ven. Ven para que te vean desde la cámara. Estás sport, pero todos te conocemos así, te amamos así. Sí, buenos días. La verdad que yo nunca tuve un papá. Yo creo que posiblemente aquí algunos se identifican conmigo. Pero sí tuve tremenda mamá. Eso sí es hasta cuando falleció, ¿no? En cuanto a mi padre,
recuerdo una vez, la única vez que fue a la casa fue con una bicicleta. Y la verdad que yo creo que yo tenía como 11 años. No me interesó, para nada. Yo se la devolví, porque no es cuestión material, sino es la parte emocional. Yo nunca tuve ni la parte cultural ni espiritual de mi padre, más sí de mi madre. Y si me habla del legado, y déjeme hice una comparación, puede ser un poquito fuerte. Cuando mi padre falleció, cuando me preguntó, oye, yo le dije, mis hermanos, que no conocía, lo vi una sola vez, nos llamaron y que papá se murió. Y yo le dije por teléfono, y ni me interesó. Ahora voy a dar un ejemplo. Yo tenía una perra que se llamaba Rina. Cuando esa perra se murió, lloré como ustedes no tienen idea. Pero cuando mi padre se murió, ni me interesó. Porque casualmente lo que vale, lo que te dejan las personas que te quieren. Ahí sí, en tu corazón, yo tengo a mi abuela y a mi madre en mi corazón. A mi padre, que Dios me perdone, pero no tengo nada que esperar de él, ni sentimiento, ni nada. Porque si nunca estuvo conmigo, nunca existió. Gracias. Amén, gracias por el testimonio, César. La verdad que a veces no es fácil dar testimonio de esa naturaleza, pero creo que ilustra algo de lo que vamos a ver hoy. Entiendo que te abandonó cuando eras un niño, un año, algo así. Bueno, yo sé que aquí también otros también han tenido esa experiencia, pero lo que yo sí puedo decir de César es que él tuvo todo un escenario también para soltar el primero y salir huyendo. Y César paró firme ahí, gracias a Dios, y ahora está criando a sus hijas que están con él, que sobreviven, y a sus 2 nietos. Así que ahí tenemos una gran misión de dejar un legado. Igual yo puedo contar de mi papá. Mi papá fue un hombre, él nunca nos abandonó, él estuvo conmigo hasta viejo. Yo estaba viejo y dando batería y ese hombre ahí. Incluso siendo cristiano siempre estuvo ahí, a veces teníamos muchas diferencias, pero a diferencia de César, que ni siquiera lo conoció, o lo vio 1 o 2 veces en la vida, pues yo siempre veía a mi papá y él siempre estuvo en todas las circunstancias, pero yo nunca me acuerdo de ver que mi papá me haya hecho, te quiero o te felicito, jamás. Porque fue un hombre creado en ese tiempo que era muy duro expresar los sentimientos, entonces me trató siempre así. Yo nunca pude, incluso me dolió mucho porque cuando él falleció, que no lo esperábamos, yo siempre estaba todos los días, hombre, hoy voy a sentarme con mi papá, me voy a poner a cuenta con él, le voy a decir cuánto lo amo, cuánto le agradezco todo lo que hizo en mi vida. Uf. Y no pude, ¿no? Se fue. Así que aprovechen el tiempo, muchachos. Si tienen a su papá vivo o a su mamá, exprésenle todo lo que piensan y sienten. Sin embargo, en esa vivencia, pues yo me paso, yo con mi hijo soy al revés. Yo donde veo a ese muchachote lo abrazo y le beso la cabeza y le digo, papi, te quiero, y es un muchachote que no veo lo que quiero. Porque, y me acuerdo mucho de mi pastor Roberto, todas las luchas personales y las cosas que él tenía con su hijo, que no es que sean unos malos hijos, ni que sean unos maleantes, ni que estén perdidos, pero uno no ve el legado espiritual que uno quisiera dejar en la vida de ellos. Pero bueno, esa es nuestra realidad. César pudo salir adelante y César no hizo lo que hizo su papá. Yo pude salir adelante y no hice lo que hizo mi papá. Estoy con mi hijo, pero también le muestro cariño, frases de afecto, lenguajes de amor. Sin embargo, yo creo que nos reta todo esto a hacer mucho más, porque si seguimos haciendo lo que hasta ahora hemos hecho, no vamos a pasar simplemente de poner una represa en el río. Nosotros lo que queremos es que la cosa fluya y que esos muchachos sirvan a Dios, dejemos un legado espiritual en sus vidas y que realmente pues podamos experimentar, como decía el apóstol Pablo, que hizo su trabajo, que corrió la carrera. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas cosas que nosotros creo que podemos hacer, más allá que solamente para no cometer el error que cometieron nuestros padres, sino para ver más allá y dejar un legado. Entonces, en esa secuencia, pues no podemos seguir una prédica de legado sin hablar del mayor ejemplo de legado
para nosotros los cristianos, que es Jesucristo, dice, nuestro mayor ejemplo. En Juan 21, 25, que fue el texto que me dio, parte de los textos que me dio para desarrollar, dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Bueno, ese es, Jesús vino a la tierra siendo Dios, pues vino como hombre. Él también tenía sufrimientos, sentimientos, pensamientos, sufrió hambre, sufrió sed, tuvo miedo, tuvo situaciones que enfrentarse, pero él dejó un legado. No eran sus hijos, pero eran sus discípulos. Y a través de esos 12 discípulos, hasta el día de hoy, el evangelio se sigue expandiendo. Entonces ese es nuestro mayor ejemplo. Todo creyente debe tener siempre como mayor ejemplo, ahora todas las cosas, a Jesucristo. ¿Ok? Entonces quise empezar hablando del legado con el ejemplo de Jesús. Ahora ella dice que se pusieran todas las cosas por escrito y que, bueno, no voy a preguntar nuevamente lo mismo, que ¿qué quieres tú que pongan en tu lápida cuando te mueres? Pero ¿qué libro se escribiría acerca de ti? ¿Qué historias tuvieran nuestros hijos para contar acerca de nosotros? ¿Qué historia tuvieran nuestros compañeros de trabajo o nuestros conocidos para contar de nosotros? Y esas son cosas que me ponen a reflexionar. Y yo les he contado aquí que cuando yo tuve un excelente trabajo en una empresa americana que se llama Imation Latinoamérica, que cuando por reorganización empresarial decidieron sacarme, yo lloré, pero no porque me votaron, sino porque no predica a nadie el evangelio, no dejé nada ahí, no dejé una ceñita, tuve 5 años ahí. Todo el mundo sabía que era bueno, todo el mundo sabía que no tomaba, todo el mundo sabía que no vacilaba a las compañías de trabajo, ni las invitaba a salir, pero hasta ahí nunca dejé un legado. Entonces meditemos en eso, ¿no? El ser como Jesús y entender que nuestra vida debe ser un libro abierto y que debe ser digna de contarse. Entonces, a veces decimos, hombre, difícil es esto, pero bueno es que en la palabra de Dios el Señor nos deja las herramientas para poder dejar esos legados. Y el legado podemos dejarlo de la manera más sencilla, que es lo que siempre nosotros vemos aquí en la iglesia, que hemos estado hablando de hace tiempo, que es parte del propósito que tenemos que cumplir este año, que es hacer los grupos de discipulado mentoría. Y no voy a leer más que la Gran Comisión en Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí no necesariamente nos está hablando de los hijos, pero sí de nuestra vida. Nuestros hijos pueden ser nuestros discípulos. Nosotros podemos ser los mentores de esos muchachos. Es más, no pueden ser. Ese es nuestro deber y nuestra obligación, ser ejemplo para ellos. Entonces, es una tarea que no va a ser solamente intelectual ni solamente con disciplina, sino que tiene un componente espiritual. Y eso lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor nos iba a dar la capacidad para estar con nosotros y ayudarnos a hacer todas esas cosas de las cuales estamos hablando hoy. Y el discípulo no solamente es una relación teórica, que yo te doy un libro, aprende este versículo y me lo dice el otro domingo. No, ser discípulo es caminar contigo, disfrutar contigo en una buena cena, en una salida a un restaurante, en una carne asada, no porque todo sea fiesta, aunque Jesús era bebedor y comelón, como dice las Escrituras, ¿no? Sino que ahí es donde nos damos cuenta cómo vivir el día a día, cómo ser creyente, no solamente una relación teórica ni estudiosa, sino una relación personal, vivencial que yo debo tener con aquellos que yo considero pueden ser mis discípulos o mis mentoreados o en su defecto mi mentor. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Seguimos entonces. Algunos tips o algunas cosas que yo estuve analizando para ver, antes de venir acá, que nosotros podemos, herramientas espirituales o de las que están en la palabra para poder entonces dejar un legado. Y muchas veces luchamos contra nosotros mismos. Y para dejar un legado, definitivamente yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo decir que yo bajo un legado si yo mismo mi vida no es un ejemplo, si yo mismo
no hago lo que predico, o por lo menos no hago el intento. Y hay que tener cuidado con esto, más adelante vamos a ver al respecto. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Este versículo me llama mucho la atención porque a veces sobreestimamos quiénes somos, pero la gran mayoría de veces subestimamos quiénes somos. Entonces, no nos sentimos dignos ni merecedores de ser ejemplo. A veces nos aferramos a nuestro pasado, a todo lo que hice mal, a todo lo que no me salió. Tenemos pobre autoestima, por lo cual no pensamos que podemos ser un ejemplo o dejar un legado en otros. Y me acordé mucho que Keisha, y me gustó mucho, de repente si la cantamos de nuevo, yo soy quien dices que soy. Creo que vale, en este momento vale porque a veces no le creemos a Dios y a su palabra de que somos linaje escogido, de que somos nación santa, de que somos salvos, de que somos libres, de que la palabra de Dios es suficiente para transformar nuestra vida y darnos una autoestima sana. Y esa autoestima sana, a su vez, poder transmitirla a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Te puse en enredo, Freddy. Así que ayúdanos con esa canción. Me gustó mucho y yo pensé que cabía mucho en este punto. Si me acompañan también cantándola, porque nosotros mismos tenemos que creerlo, ¿no? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Somos escogidos. Vamos a decírselo. Que
somos escogidos, somos perdonados. Si ustedes dicen amén, somos escogidos y somos perdonados. Vamos a decírselo. Escogidos, perdonados, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Sí, Señor, somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo no puedo dar lo que no tengo, pero cuando yo estoy seguro de que yo soy lo que Dios dice que soy, entonces estoy en posición de entender de que puedo transformar la vida de mi hijo, de mi círculo de influencia y de mis conocidos, de mis compañeros y mis hermanos de la iglesia. Cuando estamos claros quiénes somos en Cristo, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando entendemos que ya no somos nosotros, sino que es Cristo obrando en nosotros, entonces podemos entender que tenemos también propósitos eternos, que tenemos dones, talentos, cualidades, características que Dios nos usa para poder entonces transformar nuestra vida primero y por ende la vida de otros. Y esto es importante cuando dice acá abajo, sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y ahí me vino a la mente cuando dice que la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Yo no puedo tener una fe clara de quién soy yo en Cristo si yo no me pongo a estudiar un poco la palabra. Bueno, un poco no, a estudiar la palabra, como es lo que se demanda. Si yo no sé la palabra, entonces yo no sé las verdades bíblicas acerca de quién soy en Cristo Jesús. Entonces esa medida de fe se agranda a medida que yo conozco más y más la palabra y Él me habla a mi vida de quién soy yo. Entonces cuando yo estoy claro, entonces yo sí tengo algo que dar. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Dice la palabra. Hombre, se me trabó la cosa o la apagué. Está prendido, pero no da ni para atrás ni para adelante. ¿Ah? Ya. Entonces en la palabra también nos da muchas recomendaciones acerca de esto del legado. Yo cogí versículos del Antiguo, Nuevo Testamento que le pedí a Dios que me ayudara para poder transmitir lo que quiero hablarle a cada uno de ustedes. Entonces desde el Antiguo Testamento, esto en el libro de Deuteronomio dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Cuando nosotros estamos claros quiénes somos en Cristo Jesús y cuando nosotros conocemos su palabra, en otros versículos habla también de que escribirás la palabra en las columnas y la hablarás a los hijos y a los hijos de tus hijos,
ahí estamos entonces sembrando ese legado. Dejamos de hablar al pasado, a mi culpa, al acusador. No nos detenemos en el presente, no es suficiente lo que hice. Bueno, yo trato con cariño a mi hijo, pero bueno, y entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Entonces aquí comenzamos a hablarle al futuro. Yo le hablo a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y yo hablo con mi hijo y yo le profetizo. Yo le digo, usted es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que vas a influir sobre la sociedad, que vas a ser exitoso en todo lo que hagas. Ahora mismo no lo veo porque son las 11 del día y qué lío para que ese hombre se levante del cuarto. Pero bueno, esa es nuestra realidad, pero yo no puedo quedarme estancado. Yo tengo que profetizar, yo tengo que hablar sobre él lo que la palabra me dice. Más tarde o más temprano yo tengo la plena seguridad que yo lo voy a ver. Así que eso es una recomendación que yo les hago, que no solamente funciona para él, sino que funciona para mí. Yo a veces le digo a Chele, no me voy a dejar llevar por las circunstancias, yo voy a seguir creyéndole a Dios y yo voy a seguir hablándole a mi hijo con la palabra. Es más, venía para acá y ya se iba a formar un pleque-pleque en la casa porque el hombre no quería hacerse un examen para su salud. Yo le digo, pues el que tiene la necesidad eres tú, ni mi mamá, ni tu mamá, ni yo. Y ya vi que el enemigo iba a coger algo por ahí. No me voy a poner a pelear, me voy con mi mamá. Y ya la dejé ya con esa situación allá. A las finales el hombre fue a hacerse su examen. Pero bueno, esa es nuestra misión, declarar. Si yo no lo creo, ¿cómo lo voy a ver? Si yo no creo que mi hijo puede ser todo lo que la palabra dice que es, entonces, ¿cómo lo voy a ver si no lo creo? Entonces, aferrémonos a Dios, a entender quiénes somos en Cristo Jesús, pero también aferrémonos a su palabra y declarar en fe las cosas que no son como si fueran. Llámese a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y yo les voy a contar un testimonio, por lo menos de lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia como familia. Y yo ni siquiera conocía a Chele, y en nuestra casa apareció la familia Azcárraga, que hoy son cristianos, tienen una iglesia bastante numerosa. Y esos señores, mi papá estaba en ese momento, ¿sabes? ¿No? Living la vida loca. Mi papá lo cogía era con las chicas. Y bueno, yo andaba en otra cosa, ¿no? Yo andaba en el rock and roll, por no decir otra cosa. Y esa gente iba a buscar a mi mamá todos los domingos a las cumbres, la llevaban a la iglesia y la traían. Me acuerdo que iban los martes, en la noche, desde la ciudad de Panamá hasta las cumbres, terminaban y se iban, por años. Y ahí la cosa cada día se veía peor, hermano. Ahí no había componte, y ellos nunca se dejaron llevar por las circunstancias. Ellos creyeron a Dios y bueno, mi mamá está aquí sentada hoy yo estoy aquí gracias a Dios y su misericordia que fueron parte importante de lo que ocurrió en mi vida. Y muchas veces nosotros tenemos que creerle a Dios y a su palabra más de lo que las circunstancias nos muestran. Igual le pasó, bueno, me adelanté un poquito a lo que quería hablar, pero como bien yo les venía diciendo en un principio, no solamente podemos creer que podemos dar un legado con nuestros hijos, nosotros debemos estar seguros que podemos dar un legado con otras personas. Y en este caso, Timoteo, lo que representó para el apóstol Pablo, y leo lo que dice en la palabra, bueno, no puse si era nueva traducción viviente, yo creo que sí, dice, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Pablo, según yo he leído, no tuvo hijos. Sin embargo, Timoteo, que era hijo de un griego
y fue criado por su madre y su abuela, que eran judías practicantes, que le enseñaron las escrituras del Antiguo Testamento, pero era un hombre relativamente recto. Sin embargo, Pablo lo tomó como hijo. O sea, lo apreció. Bueno, mira a tal punto que la manera como le escribe Pablo a Timoteo, ¿no? Y eso nos muestra a nosotros que aunque nosotros no tengamos hijos, aunque nosotros seamos solteros o no tenemos sobrinos, tenemos hermanos en la fe, tenemos gente que está a nuestro alrededor, que nosotros si nos disponemos, así como lo hizo Pablo con Timoteo, puede llegar a ser grandes hombres de Dios. Timoteo fue incluso, según estaba estudiando, pastor de la iglesia de Éfeso, una gran iglesia. Y fue un hombre que se dejó usar a través de ese legado que dejó Pablo en la vida de él. ¿Ok? Entonces yo creo que si Pablo pudo hacer eso con Timoteo, nosotros podemos hacer eso con cualquiera de los que estamos aquí. Adóptame, César, ¿eh? O nosotros podemos adoptar a alguien como nuestro mentor o como nuestro mentoreado. Si estamos hablando solamente aquí de la iglesia, pero yo creo que nosotros conocemos, ¿cuántos trabajan aquí? ¿Conocemos gente en el trabajo? ¿Alguna vez hemos hablado de Cristo o nos ha interesado siquiera su vida personal, espiritual? Muchas veces no lo hacemos. ¿Y por qué no pensar que esa persona yo puedo agarrarla, influenciarla de tal manera? Y no estoy hablando de predicar el evangelio y una Biblia a la hora del almuerzo que no deja tranquilo a los compañeros de trabajo. No, eso no es lo que me refiero. Me refiero a que puedas impactarlo, influenciar en su vida de tal manera que él encuentre y dice, hey, esta persona tiene algo diferente y yo quiero saber de qué se trata. Porque eso es lo que realmente impacta. No impacta toda la Biblia que tú sepas. Pues yo tengo compañeros de trabajo o colaboradores que son cristianos y cuando le llamo la atención me salen con un versículo. La verdad que eso es un problema. Pues te ponen a ti en una situación difícil, ¿no? Pero cuando yo puedo impactar en la vida de alguien como Pablo lo logró hacer en Timoteo, ahí están los resultados. Timoteo fue un hombre grandemente utilizado por Dios. Sin embargo, también vemos otros casos, como les hablaba yo, no depende de lo que ves. Pablo también tuvo otro caso, y es una historia que tal vez muchos conozcan, de Pablo y Bernabé. Dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, que era otro gran predicador, maestro, dice, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos es el que conocemos como Marcos en la Biblia, ¿no? Pero mira lo que pasó. Dice, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo tomó a Silas por otro lado y se fue para otro lado. O sea, fue una discusión grande. Y ahí vemos, Pablo era un hombre, así como nosotros. En su momento, él vio a Marcos no como una persona que Dios podía utilizar, sino que vio a Marcos como el tipo que lo abandonó en Panfilia. Dice, no. Ese no se monta aquí, prefiero que tú te vayas por otro lado. Y muchas veces nosotros hacemos así en nuestra vida, desechamos gente. ¿Qué tal si los Azcárragas nos hubieran desechado a los 4 meses de ahí? Posiblemente ni mi mamá ni yo estuviéramos aquí, quién sabe dónde estuviera yo. Entonces, tenemos que ver a la gente como Dios la ve. Tenemos que ver a la gente como Dios la ve. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, yo me acuerdo en la palabra, y habla específicamente al respecto, cuando el profeta Isaías estaba escogiendo rey para Israel. Dios le revela y que bueno, no fue el profeta Isaías fue el padre ¿cuál era el profeta? Samuel, me equivoqué. Cuando el profeta Samuel fue a donde Isaías a ver quién era el próximo rey de Israel, eran 8 hermanos. David era el más chiquito, el que menos cualidades ni características tenía, estaba por allá cuidando ovejas,
y le dice Samuel a Isaí, tráeme al más grande. Otra, hombre grande, bien parecido, así un buen porte. ¿Qué va? Este no es. Tráeme al otro. ¿Qué va? Este no es. Y así uno a uno hasta cuando ya, o sea, ni lo habían traído para que fuese seleccionado. Isaí lo tenía ya, dice, bueno, a mí me queda un hijo, que es el más chiquito, ese está por allá cuidando ovejas, y dice, tráelo. Y viene David, que era un niño, que no tenía pinta de guerrero, ni nada por el estilo, sino que era músico, cuidaba ovejas, era pastor. Y cuando Samuel lo dice, este es el próximo rey de Israel. Yo me veo para todos fue una sorpresa. Entonces ahí dice, Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve nuestro corazón. Muchas veces hay gente que nosotros vamos a pensar que no tienen remedio, que ya no sirven para nada, que ya, ¿para qué perder tu tiempo? Ese ni le hable, ni lo salude, ¿para qué? Entonces son gente que de repente Dios tiene un plan y un propósito y puedes ser tú ese instrumento para que esa persona sea grandemente utilizada por Dios. No solamente para cambiar la vida, sino también para cambiar la vida de otros. Mire todas las historias después que hemos visto de David, todo como Dios lo usó como rey, como salmista. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido de Dios acerca de Dios a través de los libros que hablan de David y los libros que también fueron inspirados por él, de Dios a través de él? Entonces, no veamos lo que ve el hombre. Hagamos como la familia Járraga, que no vio las circunstancias, no vio los resultados. Ellos vieron a una familia con muchos problemas que tenían toda la posibilidad de llegar a conocer a Cristo. Y así mismo Dios puede usarnos a nosotros siempre y cuando rompamos nuestros paradigmas y dejamos de ver las circunstancias, por adversas y difíciles que sean. Amén. Entonces no saquemos conclusiones ni nos debemos llevar por las circunstancias. Otra cosa importante cuando nosotros hablamos de legado es que muchas veces cuando no tenemos los resultados esperados no nos sentimos dignos. Y llámese resultado que sea. Puede ser resultado espiritual, de repente yo no soy lo suficientemente espiritual y se me sale una que otra palabrita por ahí, o de repente voy y la tabla de la lotería me llama y dice, ven, ven. O el casino, quién sabe qué cosa. Esto te llame y tú sientas que no eres lo suficientemente digno para para dejar un legado. Pues no nos debemos llevar por las circunstancias ni por los resultados, o de repente por los resultados financieros. Yo cuando era joven yo juraba que iba a ser millonario, nunca lo fui. Y no por eso a veces me ha golpeado, yo chuleta. Nosotros no es que seamos ricos, pero sí éramos gente de clase media y casi todos mis amigos con los cuales nosotros vivimos tan económicamente volando. Y eso me golpeaba porque, y fui, o sea, como caí en el mundo de las drogas. Ni siquiera fue rehabilitado en el Hogares Crea, que es el centro de rehabilitación Yeye, sino que en el Tinchalen. Yo me acababa de fregar, hombre. Pero bueno, ahí le doy gracias a Dios porque ahí conocí a Cristo. Entonces, a veces los resultados nos golpean y yo me sentía como menos que los demás. Me tomó años salir adelante. Pero el Señor me ayudó. Mis hermanos me ayudaron, mis hermanos en la fe. Mi esposa ha sido también un pilar ahí. Y ella es testigo. Por ejemplo, una vez me acuerdo, nunca se me olvidará, cuando estábamos en el restaurante El Prado, que tú eras amiga de Fito Duque. Y ahí está Fito, ahí está Fito. Y ella fue a saludar a Fito, ay, ¿cómo está Fito? Y yo paré en una esquina, yo me sentía que yo no era nada, que no era nadie. Y de ahí yo me di cuenta que yo tenía un problema. O sea, yo tenía un problema serio de autoestima. ¿Ah? No, yo creo que sí, de autoestima, de identidad. Me sentía como poca cosa, ¿no? Por todas las experiencias vividas. Y eso es lo que precisamente el acusador quiere, que nosotros necesitamos, poca cosa. Que no somos nada, que no somos nadie, y menos aún dejar un legado de que si tú no sirves. Pero nosotros tenemos que romper con eso cuando entendemos que nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Amén. Entonces, no te dejes llevar por tus resultados. De repente no son los resultados que tú esperabas ni los que soñaste, pero sigue siendo un instrumento de Dios. Sigue siendo un hombre que es capaz de dejar un legado en esta tierra,
con tus hijos, con los hijos de tus hijos, con tus conocidos, con tus amigos, con tus vecinos. Amén. Y lo estoy predicando y no crea que lo estoy experimentando, porque la verdad es que esto día a día uno se vuelve como más, ¿sabes, no? Yo soy feliz encerrado en mi casa, tengo que ser brutalmente honesto, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tenemos que hacer discípulos, tenemos que dar un legado. Igual, en la palabra de Dios nosotros vemos grandes hombres de Dios que nunca vieron los resultados que esperaban. Moisés le prometió al pueblo de Israel que salieran y que iban para la tierra prometida. Nunca la vio, nunca llegó. Moisés murió antes de llegar, pero él siempre creyó a Dios. Y él se fue y no lo vio, pero los Josué y toda su gente llegó a la tierra prometida. Y no es que llegaron fácil, ellos llegaron a pelear, a conquistar. A Abraham, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Sal, vete, y vas a ser serán benditas tus generaciones sobre la tierra, y vas a tener muchos hijos espirituales, y vas a ser padre de naciones y de multitudes. Abraham tenía 99 años y Sara todavía no había tenido un hijo. Un hijo. Entonces, ¿cómo queda la promesa de Dios en esas circunstancias? Hombre, ¿será que Dios se equivoquó o será que yo escuché mal? Y a veces eso también nos golpea. Entonces, él no vio los resultados que Dios le había dicho ni lo que él esperaba. Sin embargo, él siguió. Y en su momento, Dios le envió la promesa a Isaac. Igual, ¿cuántos hombres de Dios en Hebreos 11 vemos que tuvieron fe y que siguieron caminando, pero nunca vieron lo que Dios les había prometido, sino que murieron creyendo y sus generaciones después vieron lo que a ellos fue prometido? Así que esto nos inspira a nosotros que aunque no tenga los resultados, aunque no sea el predicador o el hombre santo que debo ser, o aunque no sea el gran empresario o no sea el hombre exitoso que yo pensé que iba a ser, hombre, nada de eso me resta para entender que nuestro legado va más allá que solamente mis éxitos o mi fracaso, que mi legado es espiritual, que yo puedo tener la más dura de las pobrezas o situaciones, sin embargo yo puedo dejar un legado espiritual en la vida de mi hijo y de los hijos de mis hijos. Amén. Vamos a ver entonces, y seguimos con algunos tips de el legado. No depende de tu intelecto. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué hablo de esto? Porque sí, el intelecto humano y las ciencias humanas son buenísimas. Yo, gracias a Dios, me gusta la lectura y pude salir adelante con mucha lectura, pero no hay nada que reemplace las herramientas espirituales para entender que es más allá que un mero transformación intelectual, que una transformación espiritual. Y que una vez que yo logro entender que no soy yo, que es Cristo quien vive en mí y que es Cristo quien opera a través de mí, entonces yo puedo llevar a otros a ese mismo nivel, entendiendo que mis armas van más allá que solamente las herramientas intelectuales que tenemos. Y está muy de moda todos esos libros de autoayuda y de coaching y de, ¿cómo se llama ahora esto que he escuchado? Cualquier cantidad de cosas que he escuchado. Hay una amiga mía que está en una mindfulness. Ahora veo que está de moda mindfulness. Yo no sé qué es, pero lo he escuchado bastante, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Una qué? Un modelo de intervención, pues, pero bueno, yo no desecho nada de eso. Todo eso es importante, todo eso es bueno, y a mí me ha servido muchísimo lectura de muchos tipos de libros. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque tienes que tener un fundamento bíblico sólido para no quedar enredado y que con el Feng Shui, ni que el universo entero conspira a favor tuyo si tú lo crees y lo declaras. Hay que tener cuidado. Pues la verdad es que nosotros, todo suena muy bonito, pero nosotros estamos centrados en la palabra de Dios. Y a veces son cositas así que nos van desviando, ¿no? Nosotros tenemos una buena amiga cristiana, tenemos una buena amiga que era cristiana, toda la vida vive enredada, pero dice que ella ya está bien. Y yo, pero ¿y eso cómo fue? Dice que no, que estoy estudiando
filosofía, ¿no? En Nueva Acrópolis, una vez así. Ahora ya está feliz. Conoció a Cristo por 20 años, le veo un desastre. Ahora está en Nueva Acrópolis y ahora dice que es feliz. Entonces son cosas que tenemos que tener cuidado porque a veces nos desvían de nuestra fe. Y entender de que si nosotros somos algo, no es por nosotros mismos, es por el amor, gracia y misericordia de Dios que opera en nuestras vidas. Que nos amó de tal manera, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz y su sangre fue derramada por mis pecados. Y es por eso hoy que yo estoy aquí. No porque me leí un poco el libro de John Maxwell, ni porque me leí a Timothy Robbins, ni de esos pocos escritores que hay ahora, sino porque Jesucristo murió por mí. Y ese mismo entendimiento de que no es de manera intelectual, sino que fue por el sacrificio de Jesús, es lo que yo debo entonces entender para poder transformar e impactar la vida de otras personas a través de las herramientas espirituales. Dios nos va a sorprender. Dios nos sorprenderá. Hay mucha gente, como yo les he dicho, que no me avergüenza decirlo porque creo que es un testimonio que tuve en el Teen Challenge. Había cualquier cantidad de ponchi. Gente que nadie daba un real por ellos. Y hoy en día, y mi madre, bueno, Chele también yo creo que conoce a algunos, son hombres pastores, evangelistas, o simplemente gente que trabaja, pero son rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Gente que nadie da un centavo. Dios nos puede sorprender por todo lo que ya hablé, porque no nos podemos dejar poner por las circunstancias ni por lo que dice el momento. Y dice aquí, y ahora que toda la gloria sea a Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Nosotros no podemos limitar a Dios por nuestros pensamientos limitados. Nosotros tenemos que creerle a Dios y Dios nos puede sorprender con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con los hermanos en la fe de la iglesia. Nosotros a veces podemos pensar que es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios nos puede sorprender y Dios nos va a sorprender. Tal vez no lo rápido que quisiéramos, pero más tarde o más temprano lo veremos. Amén. Vamos a seguir entonces, ya falta poco. La aplicación. Y vuelvo aquí a Abraham. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Acuérdense que Abraham tuvo su primer hijo a los 99 años, pastor, ¿no? A los 99. A los 100, ya había cumplido el 100, me equivoqué por uno. ¿Quién es el padre de todos? A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Así como Abraham creyó a Dios de que él iba a ser padre de muchas naciones, nosotros podemos creerle a Dios que aunque en este momento no tengamos un solo hijo espiritual, podemos tenerlo. Sigamos creyéndole a Dios que vamos a ver esos hijos nuestros levantados en el nombre de Jesús, sirviéndole a Dios, siendo usados con sus dones, sus talentos, por su amor, gracia y misericordia, y usándonos a nosotros como instrumento, porque al final eso es lo que somos, un instrumento. Pero tenemos que tener fe de que eso va a ocurrir. Que aunque yo llegue a mis 100 años y no haya ocurrido lo que yo esperaba, poder saber que Dios me va a sorprender tarde o temprano y que yo veré lo que su palabra me promete y que podré ver ese legado en mi hijo y en los hijos de sus hijos, en mis amigos, en mis conocidos, en mis hermanos en la fe. En otra versión dice que él llamó las cosas que no son como si fueran. Dice, el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aunque veamos ya que no hay remedio, creámosle a Dios. Y ya para terminar, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios
y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Yo en esta mañana, sí, tuve que hablar de legado, pero para hablar de legado tengo que hablar acerca de quién soy yo en Cristo, qué es lo que yo voy a dejar a esas personas a las cuales yo pretendo ser un ejemplo para que ellos también, pues, un ejemplo para otros. Y por eso me fui por esta línea, ¿no? Entonces yo creo que no hay un ejemplo más claro. Número uno, el de Jesús, pero número dos también el de Abraham. El de Abraham. Entonces yo creo que si Abraham lo pudo ver, nosotros también podemos verlo. Nosotros también podemos ver que podemos ser padres de multitudes, aunque solamente sea por una persona a la cual nosotros logremos impactar su vida y transformarla de tal manera que seamos un legado para ellos. Amén. Entonces yo creo que así como se escribió de Jesús muchas cosas buenas, también podemos nosotros, si el libro no ha empezado o si el libro ha sido trágico hasta ahora, poder cambiar los capítulos que vienen a que sean unos capítulos de éxito, de bendición, de victoria, y que aunque las circunstancias sean adversas, nuestro mensaje sea diferente. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, tú nos has hablado de que lo importante que es dejar el legado, que es parte de lo que nosotros creemos como ser como tú. Ayúdanos, Señor Dios, a ser instrumentos, pero a ser instrumentos correctos, a ser instrumentos sanos, tener una autoestima sana, entender que si aquí estamos es por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, no por lo bueno que yo soy, ni porque yo hice esto o hice aquello, sino porque tú me amaste desde el principio, desde el vientre de mi madre, porque tú tenías planes y propósitos para nuestras vidas, y porque así como tienes planes y propósitos eternos para nuestras vidas, tienes planes y propósitos eternos para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y las personas con las cuales nosotros compartimos día a día. Gracias, Padre, por hacerme entender que no depende de mis circunstancias, no depende de mis resultados, no depende de mi intelecto, no depende de mi pasado. En ti hemos confiado y no tenemos la menor duda que nos sorprenderás, dejando un legado grande e importante, espiritual en la vida de los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén.